¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y hoy tenemos a una gran personalidad, nuestro gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Estimado profesor, qué gusto de estar Un con placer. usted. Sí. Maestro, en su enorme conocimiento de Europa, porque usted está viviéndola, sufriéndola y entendiéndola, ahorita el nombre Europa es clave para cualquier condición que se pueda plantear. Por primera vez, creo, Europa ha perdido su gran socio en la OTAN y ve la necesidad de tener que empezar a gastar dinero en defenderse, en aumentar cosas. Y también siento que en Europa, de alguna manera, todas las ideas que se consideraban liberales fueron siendo rebasadas por otras ideas y ahora tenemos una gran cantidad de conflictos que podrían parecer nuevos, pero estaban ahí en la conciencia de Europa. Vaya pues, Europa ya no es simplemente la raíz clásica de nuestro pensamiento, sino ahora un elemento crucial en la geopolítica mundial, ¿no? Sí, claro. Y Europa no lo sabía. Europa se durmió en sus laureles durante 60, Échenle 70, 60 años. 60 o quizás 70 años después de la Segunda Guerra, porque los boomers que somos usted y yo. Contó con la protección, el paraguas militar de los Estados Unidos, el progreso económico, el plan Marshall, la reactivación económica, luego el pleno empleo, trajeron migrantes de todo el mundo porque había pleno empleo y no había quien hiciera las cosas, muchas cosas, mucho tipo de trabajo, y ahora resulta que... Y construyeron un sueño, maestro. Construyeron un sueño, la Unión Europea. Eso sí es una maravilla, es uno de los Porque grandes temas. Es un prodigio político. Es un prodigio político. Ahora, ese prodigio materializado también en lo que es el euro, esa moneda común. Y ahora tendrán que hacer algo paralelo de ese tamaño, la proeza. Crear una fuerza armada común para defenderse, porque como usted ha dicho, ya no cuenta con la protección incondicional de su aliado, los Estados Unidos. Por primera vez desde 1949, maestro. Sí, y en las puertas tienen la guerra en Ucrania y el expansionismo territorial ruso anunciado, evidente, y que va a dar un nuevo zarpazo cuando se lo permitan las circunstancias. Ahora Rusia está agobiada en la guerra de Ucrania, pero muy alentada por el apoyo de las omisiones de los Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump, y con una Europa prácticamente desarmada y sin dinero. Ahora, viendo las particularidades, maestro, nunca antes había sentido yo, desde que se formó la Unión Europea, que insisto que es un prodigio político. Sí. Ellos lograron que los países que antes estaban guerreando entre ellos luego tuvieran un sentido común. Sí. Lo pensaron muy bien, lo desarrollaron muy bien. Churchill por ahí soltó una frase diciendo: las lenguas inglesas están fatigadas, sintiendo que había problemas con las ideas y las democracias porque hablaban el inglés. Ahora por primera vez siento que la diferencia de los idiomas está provocando un enorme contraste entre los países europeos que hace 20, 30 años no los tenían. Esos contrastes se ven en necesidades económicas, en condiciones para manejar problemas políticos y de alguna manera cómo está tratando de subsistir el concepto liberal en Europa, porque cada vez de alguna manera se está desvaneciendo ante la llegada de una frase que usted dijo: la democracia de los ignorantes, que es el populismo. Coincido con usted en el resurgimiento de los nacionalismos, de recuperar mi lengua. Es en el fondo lo que hay en Europa, es un enorme miedo. Antes, hasta hace poco, hasta hace 3 décadas, 2 quizá, el Occidente era la personificación, el escenario del progreso.
En el futuro estaban los grandes paraísos. Era el porvenir. El porvenir era el paraíso comunista o el paraíso capitalista, pero todo era progreso. Usted estaba seguro que sus hijos vivirían mejor que usted gracias al progreso. Ahora hay un enorme miedo. El futuro ya no es la sede ya no vive el paraíso en el futuro. Nuestros hijos no van a vivir mejor que nosotros. Eso es brutal, maestro. Miedo. Nadie sabe si va a conservar sus pensiones, si va a tener para vivir tan bien como ha vivido. El futuro cambió. Ya no es el lugar de los paraísos, sino el lugar de las pesadillas. Oiga, es un purgatorio, maestro, ya no es el paraíso. Oiga, maestro, algo que fue mi percepción cuando yo he estado en estas cosas, la proliferación de lo que se llama política social. Sí. Está bien, la política social es necesaria, es indispensable, hay que pensar de una manera distinta para que todos tengan derecho a una inclusión. Pero de repente hay políticas sociales que no han justificado su presencia y ha sucedido como lo que yo llamo la expansión patológica de una buena idea. Sale una política social y luego de repente crean 40 más. Lo terrible del asunto es que usted no puede tocar ninguna de esas 40 para hacer alguna modificación. Y entonces en ese momento la política social ha provocado un encapsulamiento y no hay dinero que alcance, maestro. No, eso le puede estar sucediendo en Europa. Eso es terrible. El populismo, cómo se ha enraizado y es en muchos sentidos irreversible. Los programas sociales, que algunos son indispensables, necesarios, pero todo lo que hemos visto en los últimos años es compra de votos. Se compra el voto a través de programas sociales que no crean riqueza, sino que crean una adicción a vivir bien de manera gratis, que me lo dé el gobierno. Que no es vivir bien, es subsistir sin necesidad del esfuerzo. Acabo de estar en Alemania, y llega un señor de un país, árabe, por decirlo con todo respeto, llega con 2, 3 esposas y terminan la relación y el Estado está obligado a darle a esas 3 esposas o exesposas 1.700 euros al mes para que tengan donde vivir, un departamento. 1.700 euros. O sea, eso no es política social, eso es alentar el vivir sin trabajar. Ahora, están las finanzas europeas con deudas a tope. Sí, porque el gobierno no genera dinero. No. La obligación de los gobiernos es dar una utilización de nuestro dinero, nuestros impuestos de manera adecuada. Quite usted un programa social y su partido va a perder las elecciones. Automáticamente. Ahora, necesitan rearmarse ante la ausencia de Estados Unidos como una fuerza incondicional, el paraguas. Necesitan rearmarse y necesitan dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahí hay un tema moral, un tema ético de por medio. Exactamente, maestro. O lo pagan los europeos actuales, quitando programas sociales, haciendo algunos sacrificios fiscales, más impuestos, porque es su seguridad. O le trasladan esa deuda a sus hijos, que sus hijos paguen su seguridad actual. Es un dilema moral enorme el que se plantea. Siempre hablamos de España, Italia, Francia, Inglaterra, la vida por haber. ¿Qué pasa con Grecia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia? Esos países están teniendo crisis políticas y económicas fuertes y son poco conocidas por este mundo. Como decía Trump, tenemos un bonito océano de por medio. ¿Sí me explicó? Sí. Y eso es un problema grave, porque está habiendo 2 Europas. Una, la tradicionalmente conocida donde está el Renacimiento, y la otra
que está resurgiendo del pisoteo del socialismo soviético, maestro. Y son dos maneras de pensar. Sí, hay un gran anhelo en los ex países comunistas por ese modelo que, no por el modelo, sino por las formas autoritarias. Las formas autoritarias. Tenemos el caso de Hungría. Hungría, un ex país comunista. Orbán, ¿no? Sí, Víctor Orbán, sí, que es un populista nacionalista de los llamados de extrema derecha, aunque se juntan las extremas izquierdas son y las extremas derechas, maestro. y él tiene un discurso anti-inmigrante, anti-Unión Europea. ¿Cuántos inmigrantes hay en Hungría? No hay. No es hay. mentira. Rumanía también vota por el populismo de ultraderecha, se anulan las elecciones, hay que repetirlas. Alemania, las recientes elecciones federales, en febrero, donde estuve, toda la Alemania, que era Alemania Oriental, la Alemania comunista, votó por la extrema derecha, AfD, sí, que es filonazi. Y el resto de Alemania aún sigue votando por las opciones intermedias, por las opciones de ¿La centro. socialdemocracia? La democracia cristiana, que es el partido famoso por Angela Merkel, pero que sí, ahora encabeza Merz, y por los socialdemócratas, que quedaron en cuarto lugar. La segunda fuerza política en Alemania es la ultraderecha nacionalista filo-nazi, AfD. El panorama es tremendo, maestro, porque es un panorama de emociones que se encuentran. No hay posibilidades de un arreglo sencillo. Solamente quisiera hacerle una pregunta breve, porque el tiempo se nos viene encima, maestro. Se podría decir que Europa está en guerra. Europa está en guerra y la guerra es económica. Y la tercera guerra, o la cuarta guerra, como le quieran llamar, está absolutamente suelta. Y todo es económico, ¿no, maestro? Sí, están sin la protección en esa guerra, sin la protección militar de Estados Unidos y sin el gas barato de Rusia. Así está Europa, y con un enorme miedo al futuro. Y en esa paranoia del futuro, los chivos expiatorios son la migración y la democracia liberal. Sueñan con el regreso a las fronteras, a los nacionalismos y al enconchamiento. El futuro de la Unión Europea está en riesgo. En riesgo, maestro. El euro también está en riesgo y vamos a ver qué sucede, pero no pinta nada bien, porque Rusia va a volver a dar un zarpazo militar en 2 años. No tarda más. No tarda más. Maestro, mil gracias. Y solamente quisiera cerrar con una sola idea. Uno de los derechos que un país le debe dar a las próximas generaciones es vivir mejor que sus padres. La idea de que nuestros hijos y nuestros nietos no puedan vivir, sean más pobres que sus padres, es escalofriante. Y eso no es producto de algo que brote de manera espontánea. Eso es producto de nuestra manera de pensar que llamamos política. Eso es lo que tenemos que cuidar, que la riqueza para los próximos años esté asegurada. Maestro, mil gracias, siempre es un placer y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de Número Punto de Fuga con el maestro Fabio Iriarte.